Los contratos atípicos. Los contratos atípicos son aquellos que no están regulados en las leyes, es decir, que no existe una norma específica que regule la manera o la forma en que deben de celebrarse, pero que se practican en la realidad del comercio. Se fundamenta en la llamada libertad de configuración interna porque las partes tienen la facultad de determinar libremente los términos y condiciones del contrato, siempre y cuando respeten el orden público, las leyes prohibitivas expresas y la moral en cuanto al objeto del contrato y sus posibles condiciones. Esto de conformidad con el artículo 1271 del Código Civil, que dice que se puede estipular cualesquiera condiciones que no sean contrarias a las leyes ni a la moral, no vician el contrato y se tienen por no puestas las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes o a las buenas costumbres, al igual que el artículo 1301, que dice que hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a las leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por confirmación. El contrato de leasing. Antecedentes. Se cita a Booth Jr. como el padre del contrato de leasing moderno, debido a que en los años 50 él fue la primera persona que contribuyó a la constitución de la primera empresa de leasing llamada United States Leasing Corporation y que luego creó su propia compañía al que denominó Booth Leasing Corporation. Esto surgió de la necesidad de transmitir el derecho al disfrute de un bien que se obliga a pagar en forma de cuotas el importe del precio más los intereses del aplazamiento y una retribución a la entidad financiera por su actividad, es decir, que el contrato de leasing surge como una alternativa de financiación para las empresas industriales por la necesidad de colocar sus bienes en el mercado, dando la oportunidad de realizar pagos periódicos sobre el uso y explotación de dichos bienes. Etimología. La denominación del contrato de leasing indica que se utiliza esta palabra teniendo en cuenta que así se le conoce internacionalmente, ya que surgió por primera vez en los Estados Unidos de América. Varios países son los que han tratado de traducir el nombre de este contrato, es decir, a varios idiomas. Sin embargo, a nivel internacional se conoce como contrato de leasing. Lo correcto sería llamarle a este contrato por su nombre en el idioma de cada país, pero el problema es que la denominación inglesa leasing, traducida literalmente al español, no aclara todo lo que ella significa, según la costumbre en el comercio internacional. Definición. El contrato de leasing es un contrato de uso común en la práctica comercial de Guatemala. También es conocido como arrendamiento financiero, locación financiera o arrendamiento con opción de compra. El mismo origen del nombre deviene del inglés lease, que significa contrato de alquiler, y to lease, que significa arrendar. Sucede frecuentemente en la actividad empresarial, ya sea en la industria, en la intermediación, en los servicios o en la común necesidad de que una persona quiera adquirir un bien y que no posea el capital necesario para obtenerlo al instante. Es así que han surgido figuras contractuales que permiten obtener financiamiento mediante fórmulas no tradicionales, es decir, que no están especificadas en la ley, siendo una de ellas el contrato de leasing. En Guatemala, desde el punto de vista formal, no existen normas legislativas que tipifiquen este contrato. Sin embargo, la Junta Monetaria ha dictado resoluciones reglamentarias dentro del ámbito de su competencia que se refieren al arrendamiento financiero, que pueden negociar las instituciones bancarias y las sociedades financieras, como operación que no está prevista en las leyes de la materia, al igual que la Ley de Garantías Mobiliarias. La posibilidad de celebrar este contrato que no está previsto en la ley parte de la noción genérica de contrato que contiene el artículo 1517 del Código Civil,
que dice que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Este contrato es ofrecido por las entidades financieras. Se basa en un esquema de arrendamiento de un bien que necesita una empresa para garantizar su operación y en ocasiones con la posibilidad de comprarlo al final del plazo pactado en el contrato. El leasing se define como un contrato de carácter comercial mediante el cual se le entrega un bien material a una persona para que éste la use pagando un precio de arrendamiento durante un tiempo determinado. Naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica de este contrato ha sido difícil de establecerse debido a la falta de una adecuada regulación legal y en consecuencia se han elaborado varias teorías sobre el mismo y entre ellos está de que es un contrato de arrendamiento, ya que el elemento predominante en este contrato es el de la cesión de uso, porque la opción de compraventa es facultativa. Es un contrato de una venta a plazos, por la venta a plazos garantizada con una reserva de dominio que justifica la existencia de la opción de compra. Es un contrato de financiación por la cesión de uso o la opción de compra, ya que consiste en una actividad comercial. Es un contrato atípico porque no lo regula una ley específica y porque concurren elementos propios de diversos esquemas jurídicos tradicionales, como es el contrato de mutuo, la venta, la locación y entre otros. Características. Bilateral, porque ambas partes quedan obligadas de forma recíproca. Oneroso. Las partes tienen un beneficio económico, el arrendante está interesado en la transmisión del bien, ya que por ello percibe una compensación pecuniaria y el arrendatario se asegura el uso y goce de la cosa mediante el pago de un precio y el ejercicio de la opción de compra al término del plazo. Conmutativo. Las ventajas y obligaciones de las partes son ciertas y susceptibles de apreciación inmediata desde el momento en que se perfecciona el contrato. De tracto sucesivo. Las obligaciones de las partes se van ejecutando durante la vigencia del contrato. Atípico, por no estar regulado en una norma específica en cuanto a su estructura y efectos. Formal, porque se formaliza por medio de un documento privado o bien por escritura pública si fuera sujeto de inscripción. Principal, porque subsiste por sí solo, sin necesidad de otro contrato. Erga omnes, porque los efectos tienen una aplicabilidad general, excepto cuando los bienes objeto del contrato se inscriben en el registro de garantías mobiliarias. De adhesión, las condiciones son establecidas unilateralmente por el arrendante, sin que el arrendatario pueda cambiar su contenido, se adhiere al mismo aceptándolo íntegramente. Elementos. Los elementos personales son el arrendador, el arrendatario. El arrendador es aquella persona que se obliga a conceder el uso o goce temporal de los bienes y el arrendatario es la persona física o moral que tiene derecho al uso o goce de los bienes y a cambio se obliga a pagar una renta periódica previamente convenida y debe responder por los perjuicios que el bien arrendado sufra por cualquier motivo. Elementos reales. Bienes. Pueden ser muebles o inmuebles y que pueden usarse sin consumirse. Deben ser susceptibles de arrendarse, excepto aquellos que la ley expresamente prohíbe. Plazo. Por lo general depende de la vida útil del bien arrendado o en su caso de lo que hayan pactado las partes en el contrato. Renta es el monto total o la suma de dinero que el arrendatario debe pagar al arrendador a cambio del uso o goce temporal del bien objeto del contrato. Derecho de uso y goce es el derecho que tiene el arrendatario a la explotación económica del bien mientras dure el contrato y esté cumpliendo las obligaciones. Elementos formales. El contrato es el documento privado o escritura pública que ampara la operación. En Guatemala el contrato está dispuesto a las generalidades de contratación libre, esto establecido en el artículo 671 del Código de Comercio, y como se hace constar por escrito en un documento privado con firmas legalizadas o en escritura pública, podrá inscribirse en el registro de garantías mobiliarias cuando sea necesario. El pagaré.
En la práctica, el arrendatario podrá otorgar al arrendante uno o varios pagarés cuyo importe total sea igual al valor total del contrato, con vencimientos iguales a los pagos periódicos del contrato y nunca posteriores al término del mismo.